Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Para la roya, use enlazador de Enlaza. Enlaza, una solución para cada cultivo. Con Enlaza, enlazamos manos trabajadoras. Buenos días, bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Mi nombre es Daniel Vidal y me acompaña el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor, ¿cómo amaneció? Buenos días, nuevamente saludando a nuestros amigos caficultores para llevarles información de temas de interés de la caficultura. Y usted, por supuesto, que tenga la mejor de todas las mañanas. Hoy el tema principal en la entrevista es el manejo de sombra. Así que, Maynor, por favor, cuéntenos desde cuándo se comienza con la práctica del manejo de sombra. Las primeras plantas de café fueron encontradas en un bosque tropical en África. Desde entonces se tiene el conocimiento que las plantas de café se desarrollan mejor bajo sombra. Pero este cultivo tiene también la ventaja que puede sembrarse al sol, como lo hacen otros países productores, por ejemplo, Costa Rica y en algunos lugares como Brasil también. Pero el problema con el sistema bajo la luz directa del sol es que pierde muy rápida la fertilidad natural del suelo. Por lo mismo, en Costa Rica ya están volviendo a sembrar sombra entre los cafetales. En Guatemala se ha cultivado tradicionalmente bajo sombra, siempre tomando en cuenta aspectos técnicos, económicos y de mercado. Se debe tener una sombra regulada, ya que mucha sombra es malo para la producción y sin sombra se reduce la vida productiva de los cafetales. ¿Y cómo funciona la sombra en el cafetal, Maynor? Funciona como un laboratorio que utiliza la energía proveniente de la luz del sol, regulando la entrada para su mejor aprovechamiento. Y de esta forma se logra mantener la sostenibilidad de los cafetales. También hay una floración más uniforme y al mismo tiempo mejora la floración y el crecimiento del fruto. ¿Cuál es la relación de la sombra con el medio ambiente y la importancia de la misma? Bueno, conserva la humedad del suelo a través de una cobertura natural que forma bajo las plantas. Regula la temperatura del suelo y las raíces de las plantas. Como usted sabe, las plantas entre más expuestas estén al sol, más rápido pierde el agua. Y la sombra no permite que se pierda agua del suelo ni de las plantas fácilmente. No permite también el crecimiento libre de las malezas y se reduce en gran parte la pérdida de suelo por las corrientes de agua. Además, obtenemos leña cuando realizamos las podas y se conservan los árboles maderables. Protege los cafetales de los vientos muy fuertes y hay control de algunas plagas y enfermedades como el minador de la hoja y la mancha de hierro. Mejora la fertilidad del suelo y reduce los daños por bajas temperaturas, principalmente donde hay presencia de heladas en algunos meses del año. Regula el uso de herbicidas y fertilizantes. En el momento que sembramos sombra en los cafetales, estamos ayudando a la conservación del medio ambiente. Y lo más importante es que muchos mercados internacionales prefieren el café cultivado bajo sombra. ¿Cuáles son las características que deben tener los árboles que se utilizan para sombra? Necesitamos, en primer lugar, que sean de rápido crecimiento y que permitan una buena filtración y penetración de luz. Que sean fácil de manejarlos y que produzca una buena cantidad de hojas, porque la descomposición de estas hojas que caen al suelo se convierten con el tiempo en un componente muy importante para el suelo, que es la materia orgánica. ¿Y qué tipos de sombra se usan en una plantación de café? Al iniciar una plantación se recomienda la sombra provisional, que protege las plantas de café durante el primer año de siembra. Normalmente se utilizan plantas muy conocidas por los caficultores
como crotalaria, el gandul y la tephrosia. Estas variedades se pueden sembrar directamente en el campo, poniendo 3 semillas por hoyo, a 1 metro de distancia en la calle o entre surcos. No es recomendable sembrarla entre las plantas. Se debe realizar esta siembra ya sea cuando se va a renovar cafetales viejos o en siembras nuevas. Por otro lado, tenemos la sombra que denominamos temporal o semipermanente. Este tipo de sombra crece rápidamente y funciona mientras crecen los árboles que quedan definitivamente en el cafetal. Como sombra temporal tenemos los árboles de cuernavaca, el higuerillo, el banano y el plátano, que son muy utilizados. Lo ideal es sembrar esta sombra un año antes de la siembra del café, pero la mayoría lo hace al momento de la siembra. Los distanciamientos recomendados son 4 por 6 metros, 5 por 5 metros, 6 por 6 metros, siempre sobre las calles. Y estos distanciamientos van a depender también de la altitud que se encuentre el área donde se va a sembrar café. Y tenemos la sombra definitiva, que son plantas de crecimiento más lento que las temporales y tienen larga vida. Las más utilizadas son las llamadas ingas, como el cuje, el chalum, el cushim, el pepeto, el caspirol, el pito, madre cacao y la gravilea. Esta última es más común en lugares con problemas de heladas. Usted está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Continuamos. Si su finca está ubicada en región alta, prepare los materiales para el almácigo en bolsas o al suelo. Recuerde desinfectar y desinfestar el suelo y, si el almácigo lo hará en bolsa, colocar hileras de no más de 3 bolsas. Continuamos con el Cafetal Radio, el programa de Anacafé al servicio del caficultor. Gracias, Maynor, como siempre, por sus conocimientos, por compartirlos con nosotros sobre los temas relacionados con el café. Y en el caso de la sombra permanente, ¿cuáles son los distanciamientos recomendados? En el caso de este tipo de sombra permanente, va a depender de la altura donde se va a sembrar o se va a poner la plantación. Se recomienda sembrar sobre el surco de café. Podemos decir que menos de 1500 pies sobre el nivel del mar se recomienda el distanciamiento de 6 por 8 metros. Esto nos va a dar alrededor de 145 árboles por manzana. De 1501 a 3000 pies sobre el nivel del mar se recomienda un distanciamiento de 8 por 10 metros. Estamos hablando de aproximadamente 90 árboles por manzana. Y arriba de los 3000 pies sobre el nivel del mar se recomienda sembrar a 12 por 12 metros, que sería más o menos 50 árboles por manzana. A esta altura es recomendable sembrar árboles de gravilea por ser más rápido su crecimiento y, como lo mencionamos anteriormente, protege el cafetal contra las bajas temperaturas. Maynor, y si fuera necesario podar, ¿en qué mes del año se puede hacer? Normalmente los árboles de sombra se podan una vez al año, antes del inicio de las lluvias. Pero hay lugares como Alta Verapaz o regiones que están abajo de 1500 pies sobre el nivel del mar que podan 2 veces al año. Una en los meses de febrero, marzo y otra en el mes de septiembre. La poda de formación se realiza cuando los árboles están jóvenes, menos de 5 años de edad, y se realiza eliminando ramas bajas de tal manera que se forme un solo tronco de 4 o 5 metros de altura y se dejan las ramas que forman una copa en forma de sombría. La poda de mantenimiento se hace normalmente cada año para lograr suficiente entrada de luz y aire entre los cafetales. Se realiza descubriendo el centro de la copa del árbol, dejando solo las ramas que nos den sombra. Y la poda de toconeo
es una poda total de la sombra. Aquí en esta poda únicamente se deja un tronco a 4 o 5 metros de altura. Se recomienda en aquellos lotes donde se van a sustituir cafetales agotados o improductivos que ya no producen nada, o donde se harán recepas en bloque compacto. Esta poda se debe realizar inmediatamente después de la cosecha. Maynor, ¿cómo pueden nuestros amigos caficultores calcular la entrada de luz y dónde dejar más o menos sombra? En fincas bajas, normalmente la temperatura ambiente es alta, hay baja humedad y la exposición al sol es mayor. Ahí recomendamos dejar un 50 a 70% de sombra. Y en fincas medias se recomienda de 25 a 30% de sombra. Esto porque hay baja temperatura en el ambiente, alta humedad y están menos expuestas al sol. Y en las fincas altas, donde predominan los días nublados, se recomienda dejar un 20 a 25% de sombra para que tengan mayor entrada de luz los cafetales. Esto principalmente para prevenir enfermedades por las condiciones que se dan a estas alturas. Gracias al ingeniero Maynor Vázquez. Así concluimos con el primer tema de hoy. Este es el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, y seguimos con más.